Buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias a Dios por la oportunidad de este encuentro conceptual e informativo que nos permite cada noche con ustedes. Pensándolo bien, hoy vamos nosotros a adentrarnos en un tema esencialmente familiar, social y de gobierno. Y ustedes dirán, bueno, pero un tema social, familiar y de gobierno. Sí, porque es lo mismo. Son tres instancias de la especie humana: la familia, la sociedad y el gobierno. Y le digo esto porque además de que son tres instancias de la especie humana, de la raza humana, tienen otras coincidencias fundamentales y que todos y cada uno de nosotros debemos analizar. Por ejemplo, la jerarquía. Y cuando hablamos de jerarquía, no hablamos de privilegios, hablamos de control, de orden, de derechos y de deberes. La jerarquía familiar está definida y concentrada en el padre y la madre. Y es una jerarquía que se adquiere de manera natural por el hecho de que la familia surge del contacto de la naturaleza del hombre y la mujer. Entonces vienen los hijos, constituyen la familia y la jerarquía de la familia se aplica a partir de los hijos. Pero la jerarquía no podemos verlo simplemente como la oportunidad de mandar, no. La jerarquía tiene que ser enfocada de manera fundamental con la responsabilidad de cumplir con los deberes. La jerarquía, lo más importante es que tiene que cumplir con los deberes. Entonces la jerarquía familiar del padre y de la madre es la responsabilidad, el deber, cumplir con el deber de garantizar la alimentación y protección de los hijos hasta que tengan mayoría de edad. Ahí se define la jerarquía familiar. Pero vamos a la jerarquía social. Y es importante, es simple, la jerarquía familiar es simple, el solo hecho de ser hombre y mujer se unen, forman la familia y ya la jerarquía está ganada. Pero en el caso de la jerarquía social, implica muchas cosas. Son muchos los deberes y también muchos los derechos que encontramos al definir la jerarquía familiar. Pero independientemente de que sean muchos o pocos, de que sea fácil, como es el caso de la jerarquía familiar, conseguirla, todas las jerarquías tienen que comenzar por el cumplimiento del deber. Es lo principal, en lo social, en la familia y en el gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos de la jerarquía social, primero hablamos del cumplimiento del deber, fundamental. También la necesidad de habilitar el espacio para la convivencia de la sociedad, de toda la familia, porque la sociedad está compuesta por familias. Las familias conforman la sociedad. La jerarquía familiar tiene que ver con la capacidad para promover y estimular la participación armoniosa de la familia en el entorno social. Es importante eso. Un grupo de personas, un grupo de familias no puede estar simplemente así por la libre, no. Hay procedimientos que tienen que regular. Hay que promover la convivencia pacífica.
La gente no podemos promover la división, no podemos promover el enfrentamiento ni la discordia. Es la armonía, es la convivencia pacífica lo que tenemos que promover. Y tenemos que promover el control y el desarrollo y crecimiento de los ciudadanos. Eso implica muchísimas cosas. También cuando hablamos de la jerarquía familiar, tenemos que garantizar espacio para la diversión y el esparcimiento de la gente, de la familia. Y además tenemos que garantizar la seguridad de los entornos y los espacios que ocupan los ciudadanos y las familias. Todo eso y muchos más son parte de los elementos que definen y que conforman la jerarquía social. Como vemos, es amplio. La jerarquía familiar es simple. Padre y madre aplican la jerarquía cumpliendo en lo fundamental con el deber de garantizar la alimentación y la protección de los hijos. Ya cuando hablamos de sociedad, se suman muchas cosas, porque al ser mucha gente, mucha familia, y hay un dicho muy claro, cada cabeza es un mundo. Entonces, ya en el término de la sociedad, tiene que controlar todos esos mundos para que convivan de manera armoniosa, de manera pacífica, que logren crecimiento, desarrollo, prosperidad, diversión, de todo, como sociedad y como familia. Entonces, esa complejidad de la jerarquía social, esas experiencias que acumula la raza humana, de esa convivencia de muchos miles de años, es de donde surge y donde nace la ciencia política. Por eso la política es una ciencia social. Es la ciencia social que se encarga de la administración, el control de la sociedad. Fruto de la experiencia, de ese trabajo de años de unos y otros. Entonces, la ciencia política establece la jerarquía social en los gobiernos. Se forma el gobierno como el estamento jerárquico social, pero de la misma forma que en la jerarquía familiar lo principal es cumplir con los deberes y de manera específica con el deber básico que es garantizar la alimentación, seguridad y protección de los hijos. De esa misma manera, en la jerarquía social, lo fundamental del gobierno es que respete y cumpla los deberes. Y los deberes de los gobiernos son múltiples. Si grandes son los deberes sociales, de esa misma forma y mucho más amplios son los de gobierno. Entonces, lo que a nosotros como ciudadanos, como sociedad y como familia nos debe ocupar el tiempo es ver de qué manera los gobiernos, independientemente de los partidos, no importa los partidos, olvídese de los partidos, saque los partidos de ahí. Independientemente de los partidos, cómo los gobiernos corresponden en el cumplimiento de sus deberes. Entonces, como son muchos, nosotros vamos a establecer algunos aquí, por orden de prioridad, para garantizar. Yo pienso que lo primero es la vida. Lo más importante del ser humano es la vida, es su existencia.
Y para que tengamos la vida, necesariamente tiene que haber un elemento esencial, que es la alimentación. El que no come, se murió. Entonces, tiene que alimentarse para poder existir. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del gobierno en referencia, en relación a su deber de garantizar la alimentación de su pueblo, de su territorio, de su ciudadanía, de su nacionalidad? En el caso específico que nos ocupa, que es el gobierno del presidente Danilo Medina, evidentemente que vamos a analizar cuál ha sido el comportamiento, cuál es el comportamiento del gobierno del presidente Danilo Medina en lo referente a la alimentación del pueblo. Yo pienso, y quiero que ustedes sigan mi enfoque, a ver si lo hago de manera correcta, apropiada, con la realidad, o si me estoy inventando algo. Yo veo y siento que el gobierno del presidente Danilo Medina, en lo que se refiere a la alimentación, trabaja de la siguiente manera. Va todos los domingos en las llamadas visitas sorpresas a garantizar el financiamiento a la actividad agrícola y ganadera. Además, va a la zona rural, al campo, a garantizarle a los agricultores, a los productores, su propiedad legítima, a entregarle un título de propiedad, porque ustedes saben que algo esencial y fundamental en términos de la sociedad es el derecho a la propiedad. Cuando usted no es propietario de una cosa, usted puede estar ocupándola por un tiempo, pero cuando aparece el dueño, usted tiene que irse de ahí. Entonces el gobierno del presidente Danilo Medina está garantizando con el programa de titulación de las propiedades agrícolas el derecho adquirido de familias de muchos años que han ocupado tierra pero no tenían título. Entonces eso le da garantía a la gente. Cuando la gente se siente garantizado y además de eso tiene un financiamiento, ya sea por el Banco Agrícola, ya sea por el FEDA o por una institución bancaria de la banca formal, pues evidentemente que se dedica al trabajo. Pero aparte del financiamiento y el título de propiedad que el presidente Danilo Medina y su gobierno le dan a los agricultores, están llevando las tecnologías al campo, está promoviendo la siembra de nuevas variedades de productos para garantizar el aumento de la producción y de la productividad alimenticia. Estamos hablando de nuevas variedades de arroz, de habichuela, de víveres, de frutas, de vegetales, nuevas variedades mejoradas, nuevas razas en la parte de la ganadería, nuevas razas de ganado vacuno para aumentar la producción de leche y de carne, nuevas razas y variedades de cerdo, etcétera, etcétera. La promoción de las granjas de pollo y de huevo. Es decir, que el gobierno se está ocupando de garantizar una suficiente producción agropecuaria que dé garantías de abastecimiento del mercado nacional y por tanto mantener el control de los precios de los productos de la canasta familiar y al mismo tiempo obtener excedentes de producción en cantidad y calidad exportable para hacer de la República Dominicana un país generador de divisas a partir de su principal fuente de riqueza y producción, que es el campo. Porque tal vez hay gente que esté pensando
que la República Dominicana es un país altamente industrializado. Yo pienso que no. Y no simplemente que pienso, que veo que la mayoría de las provincias, municipios y comunidades de la República Dominicana viven de la actividad agrícola y pecuaria. Entonces, en la parte de la alimentación, el gobierno del presidente Danilo Medina está cumpliendo de manera fiel. Es más, se ha ido un poco más lejos y se ha aprobado una ley, la ley que garantiza la soberanía alimentaria y nutricional del pueblo dominicano y el reglamento de aplicación, de forma y manera que se optimice al máximo el aprovechamiento de la tierra, el agua y el clima de República Dominicana, de esta media isla que gracias a Dios está bendecida y que aquí producimos de todo. En la semana pasada, precisamente parte de la Semana Santa, estuvimos trabajando en la provincia de San Juan con unos inversionistas agropecuarios de España y se quedaron asombrados porque dicen, pero este país pequeño, pero tiene todos los climas y microclimas, esto es un continente pequeño. Digo, gracias a Dios, estamos bendecidos por eso. Entonces, para garantizar no solamente la producción ahora, para nosotros como generación y las más cercanas, sino que también el presidente Danilo Medina está trabajando para garantizar a las futuras generaciones. Entonces implementa en el campo los proyectos de reforestación de todas las cuencas hidrográficas del país para garantizar algo fundamental y que es vida, la producción del agua, porque sin agua no hay vida. Entonces, los proyectos de reforestación que está desarrollando el gobierno garantizan la producción de agua, porque a diferencia de los países continentales, la República Dominicana es una isla pequeña que o produce su propia agua o simplemente no tiene vida, porque los países continentales, un continente produciendo agua, derrama agua que le pasa a todos los países, pero lamentablemente nosotros somos una isla muy pequeña, pero gracias a Dios nos bendijo y tenemos una naturaleza maravillosa. Entonces, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del deber de la alimentación para el pueblo, el gobierno está cumpliendo. Vamos a la otra parte. Después que usted existe y está alimentado, necesita la salud. Porque simplemente comiendo la vida algo le falta, hay que mantener la salud. Entonces, en el ámbito de la salud, entiendo que también el presidente Danilo Medina está haciendo cosas que yo voy a enumerar. Si me equivoco, por favor, ustedes me corrigen y me lo explican también, para yo entonces hacer la rectificación del lugar. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando vengamos, continuamos con el tema. Después de una buena alimentación, evidentemente que necesitamos una buena salud. Y en ese renglón, en ese deber que tiene el gobierno de garantizarle salud a la población dominicana, pienso y veo, no sé, yo veo que el presidente Danilo Medina está haciendo y ha hecho algo que nunca se había hecho. Recordemos
que en términos de hospitales en la República Dominicana eran muchos los comentarios y muchas las noticias que veíamos de hospitales con falta de higiene, con ratas, con 2 y 3 pacientes en una misma cama. Eso eran noticias del día a día en la República Dominicana. Hospitales o clínicas rurales cerrados por falta de energía eléctrica, o sea, muchísimos problemas que la gente, cualquier cosita de salud, la gente tenía que buscar como fuera el dinero para pagar el transporte e irse o venir aquí a la capital. Entonces el presidente Danilo Medina, ante esa situación, hizo algo que nunca se había hecho. Comenzó la reconstrucción y remodelación al mismo tiempo prácticamente de todo el sistema de salud en la República Dominicana. Eso también mucha gente lo criticó. Mira, qué falta de planificación, ahora han desbaratado todos los hospitales, mira para dónde coger. Bueno, es que esos hospitales, como estaban y remodelando, no era igual, no había nada, no tienen capacidad para dar asistencia de salud. Al día de hoy, 5 años después del presidente Danilo Medina estar en el gobierno, la República Dominicana se ha convertido en uno de los países con un sistema de salud moderno, de los mejores de América Latina y el Caribe. Ahí tenemos hospitales casi en todas las provincias ya remodelados, y las que faltan en poco tiempo estarán entregados al servicio de la ciudadanía. Incluso antes de ayer estuvo entregando hospital y centro de atención primaria en la provincia Sánchez Ramírez, en Cotuí. Y mañana va a entregar la ciudad sanitaria del Moscoso Puello. Señores, hay que ver la transformación de eso que era un hospital donde la gente pasaba muchas calamidades. Toda una ciudad sanitaria donde los dominicanos todos podrán tener servicios de salud de calidad, pero no solamente de calidad, sino a un costo, a un precio y con una asistencia de medicina envidiable. Pero asimismo está pasando en Higüey, en San Pedro, está pasando en Azua, está pasando en Montecristi, en todos los pueblos está pasando lo mismo. Y además de eso, el presidente Danilo Medina ha garantizado en el área de la salud, aumentar los sueldos de los médicos, enfermeras y personal administrativo, pero al mismo tiempo comenzar a establecer, ya establecido, lo que es el sistema estadístico, de registro estadístico de las enfermedades y los pacientes en República Dominicana. Aquí no, eso era un grupo de papeles, no, ya todo eso está digitalizado. O sea, la República Dominicana está contando con un sistema de salud altamente moderno. Y le suma a eso que a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA, está garantizando cobertura médica a más de 4 millones de dominicanos. A más de 4 millones de dominicanos de escasos recursos, de gente que no tenía ninguna posibilidad de tener un seguro médico, ya tienen un seguro médico con el SENASA. Y el SENASA no solamente es un seguro médico que garantiza y cubre la atención médica a los demás bajos recursos, sino que es tan eficiente, tan pagador,
que en todas las clínicas privadas lo aceptan. Óigase, un seguro del Estado que en las clínicas privadas lo aceptan. Entonces, entiendo que también en lo que es el deber del gobierno de garantizar la salud al pueblo, se está haciendo lo que nunca se había hecho. Porque además de eso, en el ámbito del sistema de salud, el gobierno dominicano tiene las farmacias del pueblo. En esas farmacias del pueblo, usted encuentra los medicamentos a un costo que garantizan que usted pueda atender su dolencia, su enfermedad. Por ejemplo, la situación de la gente que es hipertenso y que el tratamiento, las pastillas que tienen que tomarse cada día para la presión son muy caras. Ahí usted encuentra una pastilla para la presión en 25 o en 50 centavos. Oiga, estamos hablando de eso. Chele, la medicina en el sistema de salud del gobierno del presidente Danilo Medina cuesta chele, centavos en las farmacias del pueblo. Y ya prácticamente en todas las comunidades hay farmacias del pueblo. Y en las que faltan ya están trabajando para instalarlas. Se organiza el sistema de salud para facilitar el acceso diagnóstico a los enfermos de forma y manera que usted no tenga que ir a un médico especialista de manera equivocada, sino que usted vaya a un médico especialista por referimiento de una instancia de salud que lo examinó y estableció a qué médico especialista usted debe ir. Porque con la salud no se puede inventar. Y usted sabe que aquí la gente, hasta recetas, a veces sin saber ni leer ni escribir, te da una receta, mira, compra tal cosa para tal cosa. Ya, eso no es así. O sea, estamos garantizando una transformación positiva a favor de la salud del pueblo dominicano. Bueno, pero está bien, si el gobierno del presidente Danilo Medina está cumpliendo con la parte de la alimentación, porque está garantizando el desarrollo, el cambio, la transformación, el avance tecnológico en el área agropecuaria, y también lo está haciendo en el área de la salud, está bien, no, pues yo digo que falta algo. Porque simplemente con alimento y con salud los pueblos no avanzan. Entonces ahí viene la parte de la educación. Y en el ámbito de la educación, ahí es que la cosa ha sido más grande. Y ha sido más grande por lo siguiente. En los últimos 20 años, es decir, 20 años, 2 décadas, que ya los niños que nacieron en el 98, del 98 al 2018 son 20 años, así más o menos. Los niños que nacieron ahí en el 98, hoy tienen 20 años. En el lapso de esos 20 años, han pasado en la República Dominicana varios gobiernos, varios presidentes y de diferentes partidos. Y resulta que ninguno, ni de los presidentes que pasaron antes que Danilo, ni de los partidos que estuvieron ahí antes de Danilo, hicieron en educación lo que Danilo está haciendo. Y lo pudieron hacer. Y le digo por qué. Porque el eje fundamental del cambio y del desarrollo de la educación dominicana en este momento es la garantía de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación dominicana. Y esos gobiernos que pasaron antes de Danilo tenían la ley aprobada. Estaba aprobada la ley para que se le entregara el 4% de la educación, el 4% del Producto Interno Bruto a la educación dominicana. Ni lo hizo Hipólito, pero tampoco lo hizo Leonel. Hipólito del PRM
y Leonel del PLD. Es decir, que con el tema del 4% ni cumplió el PRM ni cumplió el PLD. Cumplió y cumple Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República desde el año 2012 hasta el año 2018, que estamos camino al 2020. ¿Y por qué? Es más, hubo uno de esos presidentes que llegó a decir en un discurso que el problema de la educación dominicana no era de dinero. Y hubo un ministro de ese presidente que dijo que si a ellos en educación le daban tanto dinero, ellos no sabían qué hacer con ese dinero. Bueno, y es verdad, ninguno de ellos, ni ese presidente que dijo ese, ni ese ministro sabían qué hacer, porque no tenían criterio claro de cuál era el compromiso, el deber del gobierno para con el pueblo dominicano y la educación. Tuvo que llegar Danilo Medina a la presidencia para cumplir con ese deber del gobierno de garantizar una educación de calidad a la sociedad dominicana. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque no simplemente entrega de manera puntual el 4% a la educación dominicana, sino que garantiza, el presidente Danilo Medina garantiza minuciosamente la aplicación correcta de ese 4% para garantizar una educación de calidad. En ambiente, ahí están más de 18.000 aulas nuevas escolares, porque recordemos también, si bien es cierto que hablaban de los hospitales, que habían hasta ratas, recuérdense que había muchas fotos en los periódicos de niños dando clases debajo de una mata de mango o de una mata de quenepa. Se acabó eso. Danilo llegó a la presidencia y se acabó eso. Ha garantizado la construcción de más aulas escolares que las construidas por todos los gobiernos desde el año 1844 a esta fecha. Danilo en 5 años ha hecho más aulas escolares que todos los gobiernos que han pasado en la historia dominicana, incluyendo a eso que usted piensa así, incluyendo el dictador Trujillo, que tuvo 30 años. Danilo ha hecho más, y los otros también. Entonces, pero la aplicación de ese 4% para la educación, para cumplir con eso, la capacidad administrativa, la visión de estadista, el nivel político y conceptual de Danilo Medina en los aspectos socioeconómicos, le ha permitido combinar el tema de la educación, de la alimentación y la salud. Porque a través de la tanda extendida en las escuelas, le da el desayuno, la comida y merienda, pero al mismo tiempo le aplica en las escuelas la medicina bucal y la medicina oftálmica. O sea, le chequean la boca a los niños y la vista. O sea que Danilo es un presidente que está cumpliendo, y yo priorizo, porque son muchas las cosas, pero yo quiero, por el tema del tiempo, analizar esos 3 aspectos: el tema de la alimentación, el tema de la salud y el tema de la educación. Entonces, si una sociedad lo que busca en términos jerárquicos es garantizar la prosperidad, la armonía, la convivencia pacífica, armoniosa, el progreso y el desarrollo de los ciudadanos, y dentro de la jerarquía social tiene un gobierno que está cumpliendo con eso y que se dedica día a día, el presidente que más trabaja y que más ha trabajado en toda la historia de la República Dominicana es el presidente Danilo Medina. Entonces, si él está cumpliendo, la sociedad dominicana lo que tiene que hacer es
olvidarse de los partidos políticos y cerrar filas en respaldar y participar en el trabajo productivo a favor del pueblo, del presidente y del gobierno de Danilo Medina. Eso debe ser. Lo que se refiere a otra cosa son apetitos e intereses particulares de los partidos. Y recuerden, los partidos no son lo fundamental. Los partidos políticos son instancias de la sociedad que se forman para ver cómo se aprovechan de la sociedad. Entonces, dejemos fuera los partidos y cerremos fila con un gobierno y con un presidente que está demostrando dedicación, interés para garantizar las cosas que el pueblo y la sociedad dominicana necesita. Vamos a una pausa y regresamos en breve. La verdad es que esta noche nosotros estamos a la espera de una decisión judicial muy importante a nivel mundial. Estamos hablando del tema de Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y ese debate jurídico, aparentemente simplemente jurídico, tiene implicaciones más profundas y son eminentemente políticas y económicas. Porque en la sociedad nada está suelto, todo se comunica, absolutamente todo. Y mucho más en un mundo global como el que estamos viviendo en estos tiempos. Son 11 los jueces que toman la decisión de si Lula da Silva va a la cárcel o si lo dejan libre. Ya la votación está dividida, pero la mayoría se está inclinando por la condena, por la cárcel, y el procedimiento de habeas corpus que él ha interpuesto, pues evidentemente que está prácticamente descartado. Pero que Lula vaya a la cárcel o que Lula quede libre, no lo veamos simplemente como un problema jurídico, es un problema político y económico. Es económico porque a Lula en Brasil no le perdonan que haya sido promotor, parte esencial de la formación del banco que le disputará al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial los negocios del mundo, el banco, el BRICS, el banco que formaron Brasil, Rusia, China, África y la India. No le perdonan eso. Pero además, en términos políticos, las clases poderosas de Brasil no le perdonan a Lula que él haya sido un presidente que sacó de la pobreza a más de 30 millones de brasileiros. Y yo digo que eso es hasta irracional, porque en definitiva, cuando la gente tiene mayor capacidad de compra, de consumo, quien más se beneficia son las clases poderosas, porque ellos son los dueños de las fábricas, de los grandes negocios, que hacen todos los productos y ofrecen todos los servicios que la gente va demandando cuando va ascendiendo de clase. Es lo mismo como dice el presidente Danilo Medina, que está trabajando para garantizar que la República Dominicana se convierta en una sociedad de clase media, porque eso garantiza un movimiento económico permanente que hace posible que las empresas florezcan porque venden más, porque la gente que hace negocio tenga más beneficio, pero al mismo tiempo que la gente común y sencilla del pueblo tenga la satisfacción de poder comprar las cosas que necesita. O sea que el tema de Brasil
se va a complicar por lo siguiente. Si a Lula lo dejan libre, evidentemente que Lula va a ser candidato del Partido de los Trabajadores y va a ganar la presidencia. Es decir, que va a volver Lula a la presidencia y con ello, pues, cambiará todo el esquema que Temer y ese grupo que le dio el golpe de Estado a Dilma Rousseff ha estado haciendo. Y ellos no quieren eso. Pero al mismo tiempo, si a Lula lo meten preso, lo van a convertir en un héroe. Un héroe. Porque no va a haber paz. En Brasil no va a haber paz. Ese país que tiene tantos problemas y un presidente como Temer que está en lo ínfimo de popularidad con los temas de la corrupción, que ha tenido que estar cambiando funcionarios de gabinete por temas de corrupción y que él mismo está señalado como temas de corrupción. Evidentemente que la situación de Brasil en el aspecto político está por complicarse aún más de lo que está. Entonces vamos a esperar, es muy posible que ya van más de 9 horas de debate, es una cosa extraordinaria lo que está pasando en Brasil con Ignacio Lula da Silva, y nosotros sencillamente esperamos que los brasileiros tomen la decisión que entiendan, respetamos porque no nos inmiscuimos en los asuntos de otras naciones, pero al parecer las cosas se van a complicar en Brasil. Entonces, vamos a esperar y vamos nosotros aquí a analizar en los terrenos nacionales un tema de mucha preocupación, y es que nosotros nos solidarizamos con la periodista Alicia Ortega, que ha denunciado una trama, una amenaza en contra de ella por una denuncia que ella hizo en su informe. O sea, Alicia la apoyamos porque nosotros apoyamos la libertad de prensa en la República Dominicana y en el mundo. Otro tema de preocupación y que gracias a Dios ya fue resuelto fue el tema del basurero de Duquesa. Y lo toco porque se quiso hacer del tema del basurero de Duquesa, el incendio de Duquesa, algo como cultural aquí. Eso es el gobierno, eso es la política, esto es... señores, el tema de Duquesa, que es un tema de hace muchos años, es simplemente la más clara expresión del mal manejo de los desechos sólidos de la basura en la República Dominicana. Y yo tengo autoridad moral para hablar de eso, porque yo fui candidato a la alcaldía de la capital en el 2002, y mi campaña, mi propuesta fundamental era la educación, la clasificación y compra y reciclaje de la basura. Yo fui que hablé por primera vez en este país de comprar la basura, de clasificarla y de reciclarla. Me decían que yo estaba loco, pues yo decía que cuando yo fuera alcalde, cuando yo fuera síndico de la capital, la basura se iba a convertir en dinero. Yo decía, cuando Trini gane la sindicatura de la capital, la basura se va a convertir en dinero. Y me decían que yo estaba loco, que qué dinero vaya a la basura, que basura es basura. Hoy vemos que la basura es un gran negocio, es una gran industria, genera muchos empleos y garantiza el buen manejo, el adecuado manejo de la basura, el reciclaje, la clasificación de la basura, garantiza nosotros poder conservar y mantener el medio ambiente sano y natural. Es decir, que gracias a Dios ya se corrigió el tema de Duquesa
y se está trabajando para hacer un relleno sanitario, que es lo correcto, pero además deben aumentar los niveles de clasificación de la basura en el Gran Santo Domingo. El tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta mañana. Buenas noches y descansen.